Buen día. El día de hoy estaremos presentando la actividad 3.1 en donde estaremos viendo los test de la interfaz de nuestro sistema de planificación. Los integrantes de este equipo son Paola Valentina Marcano Salas, Moisés Alfonso Terán Rivas, Crisangeli del Valle Hernández Fernández y mi persona, José Simón García Castellanos. En este caso estaremos haciendo nuestros tests con Cypress. Cypress es una potente herramienta de testing escrita en JavaScript. Esta se usa para hacer tests automáticos en nuestra aplicación del frontend. Juega un papel fundamental en la evaluación de extremo a extremo en el rendimiento del software recién desarrollado. Cypress está disponible para Windows, Linux y Mac OS. A continuación estaremos viendo los distintos tests. Para poder correr lo que sería Cypress Open, utilizamos el siguiente comando en la carpeta de frontend, que es npm run test e2e2.dev. Si le damos enter, podemos ver que nos abre esta ventana, la cual se va a encargar de darnos las opciones de con qué navegador queremos testear la aplicación, y en este caso voy a escoger Chrome y le damos a Start. Aquí aparece una ventana del navegador en la que tenemos la interfaz gráfica de Cypress, en la cual tenemos los archivos de nuestro test, los que tenemos en la carpeta de Cypress en el proyecto Vue. La razón por la que se usa este comando es porque es el que venía por defecto en el proyecto de Vue cuando se inicializa y se decide usar Cypress. Se puede usar pero la desventaja, según la documentación, es que solamente corre el Cypress. Entonces, cuando utilizamos el que viene ejecutando a Vue, ejecuta tanto el localhost como el Cypress. Es más, aquí podemos ver que utiliza esta versión de Cypress Open. Lo tenemos para modo desarrollador y en modo build. Para testear el login, lo que hacemos es hacer una función que nos verifique el estado del login en caso de que la petición sea correcta. Y aquí tenemos 4 ifs en el describe. Esto porque vamos a evaluar 4 casos en este test. El primero es cuando el usuario no puede acceder a una ruta autenticada porque no está logueado. Por ejemplo, si queremos acceder a alguno de los dashboards, por ejemplo el del calendario, primero nos va a decir que no podemos hacerlo. El programa debería reaccionar redirigiéndonos al login si todo sale bien, por lo que esa debe ser la URL actual. El await aquí es simplemente para que cuando esté corriendo el Cypress se pueda visualizar lo que está haciendo. Esto es con fines de demostración, no es necesario este. El otro caso es cuando el profesor está intentando entrar. Primero visitamos el login, rellenamos los datos del formulario con el correo de algún profesor que ya esté registrado y llamamos a la función de arriba de realizar login. La URL actual, si todo sale bien, debería ser la de calendario porque es la URL por defecto a la que llegan. Y el dashboard debería contener estos enlaces, uno a planificaciones y el otro a calendario, en caso de ser el profesor. En el caso de ser el director, tenemos pasos similares. En este caso no tenemos que loguearnos con el correo de dirección de ingeniería y realizamos el login. Si todo también es correcto, podremos ir a la ruta del calendario, que es la que aterriza por defecto. Y el navbar en este caso cambia, ya que este usuario tiene más opciones. Por ejemplo, tenemos para profesores, materias, fechas, eventos, el calendario, las secciones y los horarios. Y el último es cuando hay un usuario que se está ingresando y no tenemos registros de él. En este caso es una tal Paula, que tanto su correo como su contraseña son inexistentes en la base de datos. Realiza el login y aquí debería tirar un error porque se supone que no fue un inicio de sesión exitoso.
y la interfaz debería contener un link que dice no existe ningún usuario con el correo indicado. Haciendo la prueba en la interfaz gráfica, en este caso voy a hacer el test de login y vamos a esperar a que ejecute todas las consultas de los IDs. Ok, ya finalizó. Vemos que 3 de ellas fueron exitosas y un solo test fue el único que no pasó la prueba. Ya les explico el porqué. El primero, el usuario no puede acceder a una ruta autenticada sin un login. Todo transcurre normal. Ingresamos al login. Cuando intentamos acceder a una URL que se supone está autenticada y no deberíamos acceder, que en este caso era la del calendario del admin, y no podemos llegar a ella sin verificarnos, por eso es que nos redirige a esta página. La segunda, que es cuando el profesor está intentando entrar, entramos al login normalmente y rellena los datos. En este caso es el correo del profesor que está registrado. Una vez pasa esta prueba, el post es 200, aparecemos en la ruta del calendario y podemos comprobar que el navbar tiene tanto planificaciones como calendario, por lo que pasa el test. En el caso del director también es similar. Llegamos al login, hacemos post y una vez que procesa la petición nos redirige al calendario y todas estas opciones están presentes dentro del navbar que se supone debería ser para el director. En este último test, que fue el que falló, es el más interesante porque se supone que este usuario no está registrado y como no está registrado nos tira un error de la función de login porque este usuario no existe. Es más, aquí está el mensaje del link que dice que no existe ningún usuario con el correo indicado. Este test nos va a permitir probar el funcionamiento del NAP del dashboard tanto del profesor como el del director. Lo primero que se hace utilizando el hook de before es realizar el login, de modo que no es necesario hacerlo en cada una de las pruebas. Y una vez realizado el login, se guardan la cookie de los datos del usuario para que luego, utilizando otro hook que es before each, en cada una de las pruebas se consulten los datos del usuario. De modo que podemos realizar las pruebas sin tener que realizar el login, como ya lo mencioné. Además, se va a redirigir a una vista que está relativamente vacía, no contiene ningún componente importante más que el NAP, y esto es para evitar de que se renderice otro componente y volver la prueba un poquito más lenta, ya que lo único que nos interesa es comprobar la apertura y el cierre del NAP. La primera prueba lo que va a hacer, como acabo de mencionar, es comprobar si el NAP se abre y se cierra correctamente. Hace uso de estas funciones. Para el NAP lo que verifica es si el NAP se encuentra abierto o cerrado según el parámetro que se le especifique, y él lo que va a hacer es buscar si este div, el que contiene la imagen, existe o no existe, como se puede ver acá. Luego tenemos esta función que es change NAP, que lo que va a hacer es cambiar el estado del NAP. Esta. Aquí lo que se va a hacer, lo que hace es buscar el botón de abrir y cerrar, que es una flecha, y hace clic. En cada una de estas pruebas espera un tiempo para que se pueda apreciar mejor al visualizar. Luego de que una vez comprobemos que se abre y se cierra correctamente, vamos a comprobar si se redirige correctamente a cualquiera de las entidades de las vistas que se seleccionó. Por ejemplo, aquí lo vamos a realizar con eventos, secciones, fechas y horarios. ¿Qué es lo que hace? Ejecuta la función de var_nap, o sea, va a validar de que si está abierto el NAP, porque recuerden que en cada una de estas pruebas él se va a redirigir a esta vista y por defecto va a estar abierto, y luego ejecuta esta función que lo que va a hacer es hacer clic en cada uno de los links del NAP al que se le especifica en el parámetro, y luego va a comprobar si se redirigió
a la ruta que le corresponde. Y luego va a cerrar el nav. Por último, espera un segundo para poder apreciarlo mejor. Esto mismo se realiza en cada una de las pruebas. Lo único que se le cambia es el parámetro. Además, se va a realizar una prueba para demostrar qué sucedería si se intenta redirigir a una página que no existe. Esta prueba, por supuesto, va a fallar. Y por último, comprobar si el nav puede cerrar sesión, que lo que va a hacer es buscar el botón de cerrar sección y luego hace clic para después comprobar si se regresó a la ruta principal. A continuación vamos a realizar la prueba. Yo aquí ya estoy ejecutando el comando de Cypress. Voy a abrir la interfaz. Esta es la prueba que voy a realizar. Se realiza el login. Luego se redirige a la vista de test y vemos cómo se abre y se cierra la modal. El nav. A continuación se van a realizar las pruebas con cada una de las vistas seleccionadas, que se redirijan a ellas correctamente. Y esta última prueba, que lo que va a hacer es comprobar qué pasaría si intenta acceder a una ruta que no existe, y como podemos observar me arroja un error porque obviamente la página no existe. Y por último comprobamos de que cierra sesión y regresa a la página principal, a la página de inicio. Para hacer el test de la planificación del profesor, primero tenemos una función que lo que hace es verificar que el estado del login sea igual a 200. Aquí comienza la sentencia. Este describe es el que contiene el test. El primer if, que es como un paso de las instrucciones que debe verificar, este se encarga de que el profesor esté ingresando al evento de planificaciones. Así que lo que primero es que se hace es hacer un visit a la ruta donde tiene planificaciones. Después seleccionamos los IDs de los inputs del formulario de login, porque cuando intentamos acceder a esta ruta, primero que nada nos va a redirigir al login, ya que no estamos autenticados. Entonces rellenamos los datos de un profesor que ya esté registrado y le damos clic al botón de submit del evento del formulario de login. Esto lo que hace es verificar la función de arriba, que nuestro login se haga de forma correcta, y una vez que ha pasado todo esto, si todo esto es correcto, deberíamos tener una URL equivalente a la del calendario, que es la URL por defecto en la que aterrizan todos los profesores o directores cuando hacen login por primera vez. Visitamos esta URL de calendario, ya que comprobamos que todo está funcionando correctamente, y lo que hacemos es verificar si hay algún enlace que dirija a planificaciones en el navbar. Si lo hay, le damos clic. Esto lo que hace es ayudarnos a navegar dentro de la interfaz hacia la ruta donde está el calendario de planificaciones. Si todo sale bien, estaríamos en esta ruta de planificaciones y la vista tendría un H1 con un periodo académico y unos B que indiquen la materia, el profesor y el trimestre. Por eso usamos C contains. Y después tenemos un get que lo que hace es seleccionar alguna de las materias del select de la vista de planificaciones. En este caso estamos escogiendo la materia de Frontend 2 de la sección BI. Cuando le da clic al botón de activar este cambio, primero lo que hace es mostrar todos los eventos en el calendario, pero como no tenemos nada registrado para agosto, lo que hace es devolverse en el calendario un mes atrás, que en este caso sería julio. Por eso tenemos este get y un clic.
para poder mostrar alguno de las planificaciones. Este wait lo que hace es que espere algunos segundos para poder continuar. Y para verificar que estamos recibiendo los datos de la API, este save.window lo que hace es llamar a la historia de eventos y actividades, y lo que hace es buscar si hay datos. En este caso, si hay datos, quiere decir que la consulta a la API se ha hecho correctamente, ya que estamos en el mes de julio, y si no es porque algo pasó durante el testing. Una vez que tengo el Cypress corriendo, nos aparece esta pequeña ventana. Yo en este caso voy a usar el navegador de Chrome. Y aquí están nuestros archivos de test. Voy a darle al test de la planificación, que es el que estábamos viendo en código. Y aquí podemos ver cómo va haciendo el login, cómo va escogiendo la planificación que desea. Y prácticamente lo que hizo fue pasar el test de verificar que sea un profesor y dejarle el paso. Aquí, después de hacer login, que fue una consulta exitosa, nos muestra el calendario, y de calendario se navega hasta planificaciones en el navbar y nos muestra este calendario, que es el que está para crear eventos y actividades de los profesores. Y podemos ver aquí en el select que después de que hizo todas las consultas que llaman a los datos, podemos ver que él había escogido en el select una opción. Una vez que filtró por aquí, nos mostró que tenía eventos. Eso sí, esto cambió de mes a julio, porque en agosto no hay nada. Y podemos ver que tenemos los arrays, que son los datos que nos llegaron desde el backend de la API. Y nos dicen que tenemos como 5 actividades, 5 eventos y 2 actividades, y que las consultas se hicieron de forma exitosa. Este archivo llamado test modal corresponde al archivo 2, en el cual realizamos un test de navegación interna con una ventana modal, donde asimismo realizamos una prueba del correcto funcionamiento del botón de apertura y cierre de la misma. Bueno, podemos observar el describe llamado test modal, que agrupa nuestra prueba para abrir una modal. En él inicialmente tenemos una petición de realizar login con los datos de profesor. Después de esto realizamos la navegación interna a la vista de planificaciones con el comando ccontains, que busca el elemento que contenga el texto de planificaciones, en este caso. También mediante ese comando nos podemos asegurar que la vista tenga ciertos elementos como títulos y párrafos. Siguiente a este, con el comando get, nos permitimos hacer clic en un select que permite seleccionar la opción de una materia, el botón del buscador y del calendario. Todo esto para mostrar el dinamismo de la interfaz de usuario de dicha vista. Y finalmente tenemos estos comandos que, bueno, para desplegar y cerrar un formulario de actividades del calendario, podemos conseguirlo mediante site.get, donde estamos especificando el número de semana y día del mes, y bueno, mediante un clic se despliega. Y como pueden notar, para cerrarlo es parecido. Este comando que podemos observar es útil para comprobar que existe un botón con el texto cerrar. Por lo tanto, al hacer clic en él, se podrá cerrar el formulario. Ahora, a continuación, podemos ver un rápido ejemplo de cómo se ve nuestro test de la modal para la navegación interna hacia planificaciones, con una ventana modal que se despliega y se cierra a sí misma, siendo correspondiente para añadir actividades.
Para testear la modal de crear eventos tenemos la función de verificar el login y dentro del describe tenemos un before y un before each. Esto es porque vamos a reciclar este fragmento de código que se encarga de hacer el login y redirigir a la vista de planificaciones respectivamente en las dos pruebas que vamos a hacer. En el primer it es una validación del formulario. Primero escogemos un modal que tenga el siguiente ID, así que le damos clic para poder abrirlo. Cada modal tiene un botón de crear evento y en este caso vamos a darle clic, que lo escogimos desde el padre al hijo con un get y un contains. Y aquí lo que hacemos es rellenar los datos del formulario. En este caso tenemos un select que le pasamos que sea una tipo conferencia. Tenemos un par de inputs que en el type vamos a pasarle lo que queremos que escriba. Y aquí en el should tenemos esta validación que se encarga de verificar que lo que le está llegando sea de tipo texto. El text area, a pesar de ser un input, para validar que tiene datos de tipo texto es un poquito más complicado. Le pasamos lo que queremos que escriba en el atributo type, tomamos un invoke que obtiene el valor del text area y con esta función asíncrona lo que hace es verificar aquí dentro del toMatch. Este conjunto de símbolos se encarga de que la cadena de carácter tenga cierto formato o lo que le pasa. En este caso queremos que tenga letras, números e incluso espacios. Básicamente es una forma de verificar que nos estén pasando un texto. También agarramos el input de hora, le pasamos un valor y verificamos que sea de tipo time. Enviamos el formulario y si resulta que es exitoso, nos aparecerá dentro de la interfaz un modal que contiene un título H4 con un registro exitoso. Y finalmente cerramos la ventana del modal. Después tenemos la validación del formulario con un dato incorrecto, que es prácticamente lo mismo que el anterior, pero aquí en el input de time le estamos pasando un hola mundo, el cual claramente no es un tipo de valor de tipo time. Ya estamos aquí en la interfaz gráfica y vamos a darle clic al test de form event y vamos a esperar a que ejecute todo. Aquí va creando un evento. Y aquí empieza la otra prueba. Ajá, ya terminó. De los dos tests, de las dos instrucciones del test, una resultó ser exitosa mientras que la otra no. Vamos a explicar por qué. Primero hace login con el correo del profesor. Y una vez que ya se redirigió a planificaciones, escoge una de las modales, en este caso fue la del 3 de agosto. Y cuando le da clic al botón de crear eventos, lo que despliega el formulario y comienza a rellenar los datos. Una vez que pasa todo esto, hace un post y nos aparece el mensaje de registro exitoso. Cierra las modales y podemos apreciar nuestro nuevo evento. Y concluye cerrando esta modal también. En la siguiente función, que es la de validar formulario con un dato incorrecto, aquí ya está autenticado, así que lo que hace es navegar a planificaciones, se salta el proceso de login. Y después de que verifica que esté donde el profesor, le da clic otra vez a la modal de eventos. Abre la modal del formulario y comienza a rellenar los datos. Hasta aquí va bien, hasta que llega al input de la hora e intenta forzarla a que tenga el valor de hola mundo, lo cual es un valor incorrecto porque este es un input de tipo time. Continuamente hicimos un test para añadir profesores. Dicho archivo lleva por nombre test formulario. Y bueno, en él técnicamente hicimos algo bastante parecido al anterior. En este caso, ingresando los datos del director para el login, hacer una navegación interna mediante el sidebar hacia el dashboard de profesores con un site.get con el selector para el elemento botón
seleccionamos al primero de la interfaz, que ciertamente en el ejemplo será para abrir la modal del formulario para ingresar profesor. Y bueno, tenemos estos get con los datos que le pasaremos al formulario y uno adicional para ejecutar la petición del submit, y finalmente para cerrar la modal del formulario. Brevemente podemos ver cómo se realiza el test para el formulario de añadir profesor, donde se ingresan los datos en el login, nos dirige a gestión de profesores, se despliega el formulario, se ingresan los datos y se renderiza en la tabla.